50 personas extraordinarias por 50 años. Mi nombre es Mauricio Marcín y la primera vez que no tengo una memoria cierta de la primera vez que fui al Carrillo, pero sí recuerdo vagamente que debo haber tenido 14, 15 años. Nací en el 80, entonces eso debió haber sido en el 95, mediados de los 90, y fue un encuentro muy revelador porque lo que se mostraba en aquellos años en esas salas era era nuevo para mí. No tenía que ver con lo que mis muy incipientes nociones de arte, obviamente en esos años, que conocía quizás por la escuela, la formación académica y los otros museos a los que yo podía acceder siendo alguien que vivía en Ciudad de México, como Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno. Y el Carrillo Gil era un espectro distinto, ¿no? Yo ni siquiera me lo podía explicar y tampoco tenía, digamos, como ese aparato crítico para entender lo que estaba ahí sucediendo, pero era una noción muy, sí, sin demasiado fundamento, pero muy sorpresiva de lo que ahí sucedía. Y recuerdo también, unos años más tarde, yo creo que han de haber sido finales de los 90s, que había un bar, no me acuerdo si los jueves, el último jueves de cada mes o una cosa así, ahí se armaba un buen reven, ponían música en lo que es ahora el espacio MSG abajo, ¿no? En el patio, en el jardín. Ahí se armaban unos buenos reventones con música electrónica y pues era el lugar de jangueo, ¿no? En donde te reunías a conocer a gente, a escuchar música buena. Yo soy alguien que crecí en el sur de la ciudad, entonces el Carrillo Gil era un punto de encuentro en esa zona específicamente para quienes vivíamos en Coyoacán. Incluso diría que gente desde Xochimilco se acercaba a esta zona también. Fueron más o menos esos años en los que me acerqué por primera vez al Carrillo. Bueno, me resulta bien complicado hacer memoria. Anécdotas. No sé, no tengo una en particular que me venga a la cabeza en este momento, pero mis años como curador en el Carrillo los recuerdo con mucha alegría. No me doy cuenta de que me tocó el pecho porque fue un momento sobre todo entrañable, yo diría. Estuve rodeado de mucha gente a quien admiraba. Llegué a un equipo que ya estaba hecho, estaban ahí Tomás y Anel, dos curadores que ya llevaban tiempo recorrido en el Carrillo, y como que mi tiempo en el Carrillo fue con ellos y luego pues con Isabel Sonderegger, que se sumó, y muchas otras personas que fuimos coincidiendo en estos años. Quizás ahora, mientras comento, pienso que un momento bien, un parteaguas, ¿no? Para mí, digamos, trabajando en el museo, pero para el mundo en sí, fue el momento pandémico. Entonces, claro, teníamos, porque los museos así lo exigen, cierta programación a futuro, pensada, o por lo menos esbozada. Y cuando el mundo se quiebra con ese momento distópico, pues se abrió un momento sin precedentes de reflexión sobre nuestra propia tarea, nuestros propios deseos en el Carrillo, que pensábamos que podía ofrecer una institución cultural en un momento tan convulso en donde todo se ponía en tela de juicio, en donde las necesidades básicas sobrepasaban a todas las demás y la cultura no parecía tener menos importancia, por supuesto, que la sanidad, por decirlo así, y entonces pensábamos, digamos, en conjunto, porque también otras instituciones, otros museos también se replanteaban su propia existencia y su propia misión. Una de las especulaciones que
que, que decidimos llevar a cabo fue aquello que llamamos tiempo compartido, que de alguna otra forma era decir espacio compartido y que era la antinomia de lo que se estaba planteando en ese momento, ¿no? El distanciamiento social para que la gente y para que los cuerpos no pudieran estar en un mismo espacio, pues nosotras contestamos con justamente eso, con una antinomia, lo que iba en contra de la norma, y si bien no lo enunciamos como espacio compartido, sino como tiempo compartido, pues lo que propusimos fue justamente en ese momento en donde todo prohibía a un cuerpo estar con otro cuerpo porque era peligroso, propusimos el tiempo compartido, y entonces convidamos en total durante un año a 12, 13, 14, ya no me acuerdo el nombre exacto, 14 distintas colectivas a que habitaran el espacio, a que convivieran en un mismo lugar y a que sus propios procesos fuesen desarrollados en el museo. Y eso hizo que muchas cosas se movieran porque estábamos abiertos a recibir visitas, ¿no? Muy cuantificadas, y no podían estar más de 15 personas al mismo tiempo en el museo. Ahí, bueno, no voy a entrar en las especificidades de lo que ya sabemos de ese momento extraño del mundo, pero bueno, los procesos se ejecutaron dentro del museo, cosa que no sucedía, ¿no? Porque las exposiciones casi siempre muestran el resultado de los procesos y no los procesos en sí. En algún momento, de hecho, pensamos que la exhibición también se llamara, o bueno, la exhibición otra vez, ¿no? Seguimos como con estos, perdón por el anglicismo, pero estos bias, estos preconceptos de lo que se hace en un museo y enunciarlo como una exposición, pero en verdad tiempo compartido fue todo lo contrario a una exposición, y hacíamos mucho énfasis en las invitaciones que hacíamos a que no tenían que exhibir objetos, y entonces sucedieron pues las más divergentes experiencias, desde colectivos teniendo sus discusiones cotidianas o sus procesos colectivos simplemente ahí en el espacio, hasta, en fin, bueno, no los podría enunciar, ¿no? Pero hubo desde clases de karate y judo y tai chi, porque normalmente eso hacían como colectivo en sus días, ¿no? Digamos, como parte de su cotidianeidad, hasta momentos en los que iba un amigo tatuador de alguna de las personas y entonces se empezó a tatuar ahí a la banda, en fin, cosas muy, muy sui generis, que tenían más que ver con lo performativo, con el proceso, con los sucesos, con los hechos, que con una exhibición de objetos terminados, ¿no? Y creo que ahí hubo un giro interesante en mi tiempo por el museo. Yo creo que el Carrillo ha tenido muchas etapas. Es un museo, bueno, dentro del ecosistema de museos existentes, un museo ya longevo, ¿no? Tiene casi 50 años y ha cambiado mucho en sí como institución. Ha tenido distintos momentos, o por lo menos así lo he percibido yo, tendencias también que van cambiando con el tiempo, ¿no? Y que creo que en ese sentido ha sido bien rico poderlo ver como una entidad viva y que bien permeable a sus propias épocas. No creo que haya punto de comparación en el Carrillo de los 90s, que reflejó con mucha fidelidad una etapa muy cambiante del arte mexicano, en donde se empezaron a manifestar nuevos lenguajes, en donde empezaron a surgir figuras importantes de lo que ahora con ya mucha más claridad llamamos el arte contemporáneo, que en ese momento no tenía esa etiqueta tan definida, lo que ahora nombramos con mucha claridad como instalación o como performance o como sitio específico, ¿no? Digamos, como todas esas distintas nomenclaturas que ahora tenemos muy adaptadas a nuestro léxico artístico. El Carrillo Gil en los 90s las mostraba, les daba cabida, hacía espacio para que eso sucediera sin que todavía entendiéramos bien que eso estaba sucediendo, ¿no? Entonces fue un momento de mucha experimentación, y creo que al Carrillo también, por justamente esta longevidad, le ha tocado no solo replantear sus propios intereses y su propia misión, que por supuesto está vinculada a ser el espacio que custodia una colección fundacional. Entonces eso le ha dado siempre una, por decirlo de un modo, una bipolaridad, porque por un lado tiene una colección
importantísima de arte moderno mexicano, sobre todo, lo saben, de obras de Siqueiros, de Rivera, de Orozco, de Palen. Bueno, es un poco después, ¿no? Me refiero a la colección de Carrillo Gil termina coleccionando abstraccionismo, pero sobre todo lo que se conoce como Escuela Mexicana de Pintura o el Nuevo Muralismo, es que tiene por un lado una colección de mucho peso que le da identidad y propiciar espacios para el arte de vanguardia, llámese o tenga la etiqueta que tenga en ese momento. Y lo hizo en los 70s a través de bienales internacionales, de grabado, de gráfica, de textil, de arte joven. En los 80s también de otro modo, exhibiendo el arte correo, el videoarte. En los 90s, no lo vuelvo a repetir, y en los 2000s, en fin, se ha ido, creo, adaptando, repito, con mucha permeabilidad, con mucha voluntad de cambio a los distintos momentos históricos del arte. Y ha visto también cómo surgen otras instituciones que se han ocupado también de hacer cosas que el Carrillo en los 90s y en principios de los 2000s hacía sin que nadie más lo hiciera, y que después, bueno, surgen otras instituciones que también han ofrecido esos espacios, ¿no? Digamos, podemos pensar recientemente en Jumex, recientemente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el Laboratorio de Arte Alameda, en fin, empiezan a surgir muchos otros espacios que ofrecen también lugares, momentos para la experimentación. Y entonces el Carrillo ahí también se replantea cuál es su misión más allá de custodiar, investigar y difundir esta colección fundacional que los Carrillo le legaron. Entonces creo, para, digamos, hacer una especie de resumen, que ha sido un espacio muy cambiante, pero que esas dos cosas lo identifican. Por un lado, custodiar y difundir esa colección, y por el otro, siempre tratar de tener atención en los lenguajes de vanguardia, y en la medida posible ofrecerles un espacio para que sucedan también ahí. Yo creo que el Carrillo sigue siendo un espacio muy, muy propicio para la experimentación. Es un momento artístico muy particular, lleno, plagado de espacios independientes, con un mercado del arte mucho más robusto, que ha permitido que espacios independientes, corridos por artistas, puedan estar sucediendo. Entonces, claro, no soy ingenuo en pensar que la experimentación necesariamente pasa por las instituciones, porque no es así, porque hay muchos otros terrenos, muchas otras plataformas en donde la experimentación sucede, en donde la cultura se manifiesta. Pero creo que el Carrillo sigue siendo eso, dentro del ecosistema institucional, artístico, un lugar que se debe de permitir. Y yo diría que no siempre exitosamente intentamos que así fuera, porque las instituciones también hay que bregar con ellas, con los procesos, son lentas, no se adaptan al cambio tan rápidamente, pero digamos tienen una solidez que importa y que sirve, y que creo que en la medida en la que la misión o una de las misiones dentro del Carrillo sean impulsar a la experimentación, va a seguir teniendo importancia dentro del sistema artístico. Creo que es importante que se le dé espacio a curadores jóvenes. Yo me sentía ya alguien demasiado grande de edad, ¿no?, para estar ahí, porque recuerdo a muchas y muchos colegas que cuando curaban en el Carrillo tenían 20 o estaban en sus 30, y yo cuando fui curador ahí tenía 38, 39 años, ya estaba saliendo de los 30, y creo que en la medida posible sería deseable que eso siga sucediendo, que sea un espacio para esas generaciones, además, que no tienen mucha cabida institucional. Quizás eso diría. Entiendo que ahora hay un sistema artístico mucho más robusto, pero creo que en la medida en la que el Carrillo también pueda generar
experiencias significativas en quienes visitan el museo, seguirá siendo un referente. Y me refiero a que la fiesta y el placer deben de ser también uno de los, digamos, de las defensas que creo que el Carrillo como institución cultural debe de asumir, porque repito, desde los 90 era eso también, un lugar en el que un lugar de socialización, un lugar en donde la cultura se gestaba, junto con muchos otros espacios, por supuesto, pero era un lugar de encuentro, no solamente de validación de lenguajes o tendencias, sino un lugar, sobre todo, un lugar de encuentro, en donde los cuerpos vivían un mismo momento, en donde se gozaba a través de la música, de la fiesta y de la defensa del placer. Y creo que hay que seguir defendiendo eso dentro de las instituciones, el lugar para que eso suceda, y en ese sentido, sí, eso. 50 por 50.